Bienvenidos a esta videoclase. En esta oportunidad estaremos tocando el tema de la definición de los procesos estocásticos. Como pueden ver, la señorita ya está tomando nota de los que ya hicieron la videoclase donde se ve la introducción a los procesos estocásticos, sin la cual hablar de esto pues es como algo de sin sabor. Así es que lo mejor es que ya haya tomado la videoclase anterior antes de venir a esta y poder entender de qué vamos a hablar en este momento. Vamos a comenzar pues definiendo qué es un proceso estocástico, y para ello pues veamos que es una familia de variables aleatorias indexadas por un parámetro. ¿Qué significa esto de una familia de variables aleatorias? En primer lugar, las variables aleatorias ya sabemos que nosotros las conocemos porque son funciones que van del espacio muestral del experimento hacia el conjunto de los números reales. Entonces, en esta situación, lo que tenemos que hacer es pensar en que ya no tenemos una variable, sino que tenemos muchas variables. Aquí vemos en esta, digamos, colita que hay muchas personas, pero uno es el proceso estocástico que relaciona a todos ellos. Entonces, generalmente se denota de esta manera. Es una llave porque es un conjunto. Y dentro del conjunto tenemos las X sub T, que es el índice, por eso dice que están indexadas por un parámetro. Ese parámetro es el T que aparece de su índice en esta expresión y que pertenecen al T mayúscula. ¿Qué es el T mayúscula? Bueno, es el espacio donde las T toman valores. Ya lo vamos a entender cuando declaremos algunos ejemplos y veamos cómo es que estos se están relacionando unos con otros. Generalmente, dicho parámetro es el tiempo. El T que aparece ahí generalmente es el tiempo, pero también se puede ocupar cualquier otra dimensión física como área, como volumen. Cuando hablamos de tiempo, estamos pensando en algo así como, digamos, que yo estoy observando, por ejemplo, la cola que hay en un cajero automático y estoy viéndolo periódicamente. Eso significa que lo estoy haciendo cada minuto, cada 10 minutos, cada media hora, cada media hora o cada hora estoy haciendo observaciones del sistema. ¿Qué pasa con el T? Entonces el T está tomando valores la primera media hora, la segunda media hora, la tercera media hora y así sucesivamente. Podemos decir que son 30, 60, 90 si hablamos de minutos. Podríamos ponerlo como 1, 1.5, 2, si pensamos en que representan unidades enteras de la expresión tiempo que estamos considerando. Y así pues estamos indicando que el parámetro es ese. Y T mayúscula sería el conjunto de todos los puntos de observación. Entonces ahí es donde está tomando valores esa T minúscula. Y digamos, si no fuera el tiempo, podríamos pensar, por ejemplo, que estamos observando el número de fallas que hay en una lámina de esas que se producen para los techos, la lámina de un material como Zincalum o algo así, número de fallas en la producción. Entonces ya no es tiempo, sino que es, digamos, superficie, si fueran láminas lisas, o digamos, cuando se están haciendo en los telares, que se están haciendo las telas, los rollos de tela, donde a veces se revientan hilos y digamos, los especialistas hacen un nudito, ese nudito aparece en la superficie de la tela que se ha generado y se nota la superficie donde hubo rupturas de hilos. Entonces podemos contar como cuántas rupturas de hilos hay en la superficie de la tela. Esas serían como, digamos, los elementos que podrían estar considerándose en una superficie. Igual podría pensarse en volumen, podría pensarse en temperatura, etc. Y pues un detalle más es que en la práctica un proceso estocástico se obtiene cuando se observa una variable aleatoria periódicamente. Esto es lo que nos genera, digamos, que yo tenga, por ejemplo, en el caso del cajero automático, estoy observando cada hora, por decir algo. Entonces, comienzo a las 9, no había nadie. A las 10
habían 4, a las 11 habían 6, a las 12 habían 3, ese tipo de casos. Entonces, ¿qué está pasando? Yo estoy observando el número de clientes esperando en cola del cajero cada hora. Lo hice hoy, lo voy a hacer también mañana, lo voy a hacer pasado mañana. Entonces, la pregunta, ¿el número que estaban a las 9 de la mañana será el mismo número que estén a las 9 de la mañana el siguiente día y a las 9 de la mañana el siguiente día? Creo que no. Sería demasiada coincidencia. Entonces, ¿qué sucede? El número a las 9 de la mañana es una variable aleatoria por todos los días que se observa, pero también no se espera que el número que se obtuvo a las 10 sea el mismo número. Entonces también el de las 10 es una variable. Entonces tengo familia de variables a las 9, familia de variables a las 10, familia de variables a las 11. Y piense además, el primer día a las 9 es lo mismo que a las 10, no. ¿Es lo mismo que a las 11? No. El segundo día a las 9, a las 10, a las 11 no es lo mismo. Entonces, para cada día también es una variable aleatoria cada hora. Entonces tenemos tanto entre días como en cada día variables aleatorias. Tenemos muchas variables aleatorias relacionadas en ese experimento y pues aquí tenemos ya elementos de juicio para poder continuar. Vamos entonces a través de un ejemplo mostrar qué es lo que queremos identificar. Primero hay que definir cuál es la variable que se observa periódicamente. Esto es importante. Cuando nosotros identificamos la variable que se observa periódicamente, estamos como ya prácticamente avanzando en un 50% en el problema, o mucho más quizá, porque tenemos la mente definida en lo que estamos haciendo. Además, ¿cada cuánto se hace la observación? Es importante definir el tiempo, porque ese es uno de los parámetros que se va a considerar. ¿Qué valores puede tomar la variable que está bajo observación? Cuando yo estoy observando una variable, inmediatamente también está viniendo a mi mente qué valores está tomando esa variable. Y pues finalmente vamos a definir la matriz de probabilidades de transición. A algunos no les gusta este tipo de ejemplos, pero pues ni modo, esto pasa con mucha frecuencia, no solo en nuestro país, sino que también en otros países, porque aquí dice, es un guardia civil, nosotros no tenemos guardia civil, tenemos Policía Nacional Civil, pero no importa, lo vamos a tomar en consideración como que pudiera darse en nuestro caso. Y este diagrama que aparece acá me está indicando que cuando él para un vehículo, solo hay 3 posibilidades de vehículos que puedo llenar en esos rectángulos que están indicados ahí. Lo que significa es que en el espacio donde está el retén solamente caben hasta 3 vehículos. No puede tener un número infinito de vehículos, ni 4 porque ya no hay espacio para que le hagan la inspección. Entonces, y tampoco hay personal suficiente como para hacerla. Entonces, ese tipo de cosas son naturales. Claro, cuando hacen un retén, ponen ahí un cierto número de vehículos y media vez se llena ese retén, usted puede pasar con tranquilidad, ya le ha pasado, me imagino. Entonces ya sabemos que solo pueden estar inspeccionando simultáneamente hasta 3 vehículos en este retén. ¿Qué es lo que quiero observar? Bueno, si estoy pensando en el número de vehículos que están en el retén, esa sería una buena observación. Pero puedo observar muchas otras variables que son aleatorias. El número de casos en los que el conductor es sorprendido consumiendo algún tipo de, digamos, bebida embriagante o algún tipo de droga, o que le hacen un test de alcotest y sale con un número, digamos, donde ya es una infracción a la ley. Ese tipo de cosas son interesantes también, pero no las vamos a tomar en cuenta en esta oportunidad y solamente vamos a considerar el número de vehículos que estén en observación en el retén. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a definir qué es lo que voy a observar periódicamente y es el primer paso. Y lo primero será decir que el número de vehículos detenidos, voy a observar el número de vehículos detenidos en el retén en periodos de cada 10 minutos. Cuando yo estoy
diciendo que estoy observando una variable periódicamente, casi que el punto número 2 que está en la expresión que está en la lista cae por defecto. Entonces yo ya sé que estoy observando cada 10 minutos. Veo, digamos, por decir alguna hora, a las 9 de la mañana. A las 9:10 hago otra observación. A las 9:20 hago otra observación. Y así, cada 10 minutos. No le doy seguimiento a lo que pasó desde las 9:10 a las 9:20. No me interesa saber qué pasó con los vehículos ahí. Solo me interesa saber cuántos vehículos habían a las 9:10, cuántos a las 9:20, cuántos a las 9:30 y así sucesivamente. Entonces, podemos pensar en qué valores puede tomar la variable baja observación. Estoy observando el número de vehículos que hay en cada momento de observación. No pueden haber más de 3. Puede que no haya ninguno. A veces no pasan tantos vehículos cuando hay un retén, ¿verdad? Se van por otros lados, entonces a lo mejor no están pasando o ya están, digamos, llenos los 3 espacios. O solo hay 1, o solo hay 2. Entonces puede oscilar entre 0 y 3 ese número. Eso me está definiendo el espacio de estados de esa variable aleatoria. Los valores que puede tomar solo son 0, 1, 2 o 3. Y yo ya tengo definido el espacio t, que sería el espacio del parámetro, donde toma valores la variable t minúscula, que son los puntos de observación, cada 10 minutos. Entonces puedo comenzar a las, digamos, 10 unidades, 20 unidades, indicando que las unidades son minutos y así sucesivamente. O puedo decir 1, digamos 1t, 2t, 3t, 4t, etcétera, puntos suspensivos, porque no sé a qué hora va a terminar, digamos, de tomarse las observaciones. Tampoco es al infinito, pero obviamente lo podemos dejar indicado cuando no sabemos el final. Y pues eso sería la importancia de tomar en cuenta estas variables. El t ahí estaría tomando el valor de 10 minutos, porque es cada 10 minutos la observación. Y pues ahora podremos pensar en la matriz de probabilidades de transición. Para formar la matriz de probabilidades de transición, le vamos a llamar P a esa matriz. P es un nombre estándar que aparece en la literatura de este tipo de casos. Siempre aparece ese nombre, así es que le vamos a seguir llamando P a esa matriz de probabilidades de transición. ¿Transición de qué? De los estados del proceso. Entonces vamos a numerar, digamos, en una matriz que le vamos a llamar P, vamos a poner los encabezados de fila, que son los valores posibles de la variable. Solo tiene de 0 hasta 3, son 4 valores posibles, y en los encabezados de columna igual. Entonces, ¿qué significa la matriz de probabilidades de transición? Significa que dentro de cada fila de la matriz voy a poner las probabilidades de transitar del valor del estado en el que se encuentra en esa fila a cualquiera de los otros que aparecen en los encabezados de columna. Por ejemplo, ahí tengo el P00 que está en la posición 00. Eso significa que habiendo estado en el periodo anterior en el estado 0, en el siguiente punto de observación, porque eso es lo que marca la matriz de probabilidades de transición, la transición de un estado al siguiente, en el siguiente punto de observación está en el estado 0 también. O sea que a las 9 no había nadie en el retén y a las 9:10 tampoco había nadie en el retén. Eso significa el 00. El P00 significa la probabilidad de que no había nadie a las 9 y tampoco va a haber nadie a las 9:10. Siempre es de un periodo de observación al siguiente. En el paso del 0 al 1, entonces es la probabilidad de que no había nadie en el periodo anterior y en el siguiente periodo hay un vehículo en el retén. Lo mismo se identifica para el 02, que no había nadie en el retén y en el siguiente punto de observación habían 2 vehículos, y de 0 a 3 la misma cosa. ¿Y qué pasa con los demás en fila? Digamos en 1, en 2, en 3. Es exactamente lo mismo. Por ejemplo, en 2, 2-0,
habían 2 en el periodo anterior de observación y en el siguiente periodo no hubo nadie. Esa es la P20 que aparece ahí. El 2, digamos, sería que habían 2 en el periodo anterior y en el siguiente hay 2 también. No necesariamente son los mismos. Puede o no ser los mismos. No me interesa porque solo estoy viendo el número, no quiénes. Entonces, así se identifican. Ahora, para aprender cómo calcular estos valores, son valores de probabilidad. Entonces, yo necesito saber, por ejemplo, el número de vehículos que pueden participar en este proceso, que son una cantidad bien grande, no es infinita, porque no hay infinitos vehículos, es un número finito, pero es muy grande, y de todos esos también identificar aquellos que es posible que pasen por esa carretera en el momento de la inspección. Entonces, no son todos, es solo una porción de todos, pero también es un número que ahorita no lo puedo determinar. Y tampoco puedo determinar la condición de parar o no, porque es algo que deciden los policías o los agentes cuando están en un retén, se ponen de acuerdo y dicen, ahora vamos a parar solo motocicletas, dejan pasar vehículos, lo que sea, y solo van parando motocicletas. O dicen, por ejemplo, ahora vamos a parar solo taxis, o ahora vamos a parar solo vehículos polarizados. Entonces, el número de las posibilidades va cambiando, depende de la condición con la que ellos estén haciendo, digamos, sus chequeos. Pueden estar chequeando un cierto número de placa, pueden estar chequeando muchas cosas. Entonces, eso cambia y eso determina el número. Y que ellos elijan también es otra probabilidad. Entonces, esas son probabilidades un poco complicadas. El ejemplo está, pero como para que lo tengamos en mente como una oportunidad, y vamos a hacer uno que sí nos va a permitir hacer cálculos. Vamos a dejar hasta aquí esta explicación y en la siguiente sección vamos a aplicar esto y vamos a poder hacer cálculos para poder tener, digamos, formas de cómo obtener la matriz P. Que tengas un feliz día.